muy codiciadas en la antigüedad. Y sus precios variaban dependiendo de la finura de la especie sobre la cual estaba elaborada la fragancia. De hecho, inclusive en la escritura ustedes van a encontrar que hay muchas fragancias y habían unas específicas que eran para el templo. Tan específicas eran estas especies que se usaban y estos perfumes aromáticos que se usaban en el templo, que Dios prohibió que se usaran en cualquier otra cosa. O sea, cualquiera persona que usara ese perfume que se usaba en el templo debía morir, porque era de uso exclusivo ahí en el templo durante los servicios que se ofrecían ahí en el templo. Y era muy delicado. Hoy en día encontramos que los perfumes son sumamente sofisticados y hay para todos los gustos. Ustedes se encuentran en el mercado distintos tipos de fragancias, ¿no? No conozco mucho sobre perfumes, pero sé que se catalogan en cítricas, amaderadas, dulces, ácidas, y hay variedad para todos los gustos, ¿no? Hay caras, hay baratas. Unos usan Carolina Herrera, otros usamos las de Avon. Hay de todos los gustos, de todos los precios, pero creo que para el ser humano es muy importante oler bien, porque para eso es que se inventaron los perfumes. El olor es muy importante. Sin embargo, el placer que produce la delicadeza de un aroma sigue cautivando nuestros sentidos. De hecho, inclusive me llama muchísimo la atención que cuando se promocionan los perfumes, especialmente esos perfumes costosos, el perfume tiene que ver con la personalidad. O sea, si usted es una persona, ¿cómo se dice?, fuerte, agresiva, entonces tiene que usar este perfume. Pero si usted es una persona más calmada, más relajada, entonces tiene que usar este otro tipo de perfume. Van muy más relacionados con los sentidos, ¿no? La vida de los cristianos debe ser de esa misma forma. La vida de los cristianos debe ser de la misma forma. La vida de los cristianos debe desprender una fragancia que sea agradable al Señor y agradable a su prójimo. Por eso es que somos el grato olor de Cristo. Y eso me lleva a que retomemos un poco la carta para que podamos entender el contexto de por qué les hago esta introducción. Pablo ha venido hablando acerca de la carta, de por qué había cambiado sus planes de ir a la iglesia en Corinto, que lo hemos estado estudiando. Él envió una carta antes de ir a la iglesia, una carta que fue sumamente dolorosa para la iglesia. De hecho, algunos lo titulan la carta severa, una carta de la cual no tenemos copia. Pero fue tan tremenda la carta que produjo un impacto tan grande en la iglesia por lo que estaban haciendo, que ellos tuvieron que ir en arrepentimiento y cambiar su situación. Algunos creen que Pablo estaba ofendido específicamente o había sido ofendido por una persona en particular. De hecho, la semana pasada en el estudio hablábamos acerca del perdonar para poder perdonar. Y tenía que ver precisamente con la actitud que tuvo una persona, y al ser llamado al arrepentimiento esta persona cambió. Y la iglesia debía volverla a recibir. Pablo entonces ahora tiene una preocupación por la persona, para que fuera restaurada por la iglesia. Y entonces dentro de este pasaje continuamos con el estudio y miramos lo que hemos venido hablando en esta mañana. Dice la palabra del Señor en el versículo 12 que cuando Pablo llegó a Troas para predicar el evangelio, porque es allí donde se encuentra. Troas es una ciudad y él está predicando la palabra del Señor, predicó el evangelio. Después de esto, Pablo siente una profunda preocupación, y es lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana. ¿Qué es lo que debemos aprender en esta mañana con respecto a esto? Vamos a retomar entonces la escritura para poder mirar todo esto. Lo primero que tenemos que notar es que vemos a un Pablo preocupado. Y tiene una preocupación bien interesante. Mire lo que dice el versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuvo reposo en mi alma, en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Pablo está preocupado por Tito. ¿Y por qué está preocupado por Tito? Tito era el encargado de llevar la carta a los Corintios. Y esperaba Pablo recibir nuevamente respuesta de parte de la iglesia de manos de Tito. Pero pasó el tiempo, y a pesar de que Pablo está cumpliendo la función a la cual fue llamado, porque está predicando el mensaje del evangelio, él siente una preocupación muy grande. ¿Qué habrá pasado con Tito? ¿Qué habrá pasado con los hermanos en la iglesia en Corinto? ¿Por qué se demora tanto? Es bien interesante que él está angustiado.
Dice, no tuvo descanso en su alma. O sea, la preocupación fue muy grande para él. Y él está allí predicando el mensaje del Evangelio, predicando a Cristo, hablando de Cristo a las personas. Porque note además que el texto nos indica que hubo una puerta que se le abrió. Esa puerta indica que hubo una oportunidad muy buena para predicar el mensaje del Evangelio. Pablo está cumpliendo una función. Y en ese cumplir la función de predicar el mensaje del Evangelio, siente una profunda preocupación. Dios abrió la puerta para que Pablo evangelizara a los habitantes locales, para que fortaleciera a los creyentes que había y para que la causa de Cristo progresara. Y lo está haciendo en el Señor, porque el mensaje es de Él. Su predicación depende de Él. Él no ha cambiado su mensaje. Él hace un esfuerzo para evangelizar no solamente porque el Señor se lo manda, sino porque el Señor está bendiciendo la predicación. O sea, la oportunidad de haber sido maravillosa para Pablo. Y creo que en muchas ocasiones, cuando nosotros tenemos éxito en lo que estamos haciendo, pues quisiéramos permanecer en ese éxito, ¿cierto? O sea, hay situaciones que en nuestra vida nosotros estamos enfrentando y cuando nos va bien, ¿cómo quisiéramos que las situaciones no cambiaran? Sin embargo, en el caso de Pablo hay una preocupación muy grande. Y esa preocupación lo llevó entonces a buscar a Tito en Macedonia. O sea, fue tanto su preocupación que prefirió dejar esa oportunidad que Dios le había abierto, despedirse de los hermanos en Troa y partir a esa ciudad, a Macedonia, a ese lugar, para encontrarse con Tito y encontrar respuesta. Y allí está Pablo, un hombre preocupado. Pero noten esto. Después, en el versículo 14, usted va a encontrar que Pablo no habla de su encuentro con Tito, sino que súbitamente Pablo cambia su explicación por una alabanza a Dios. Mire lo que dice el versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo ha cambiado aquí, decide alabar a Dios. ¿Por qué Pablo hace esto? Él va a continuar exaltando a Dios y va a seguir explicando una serie de cosas y nuevamente va a retomar el encuentro con Tito en el capítulo 7. Pero aquí va a introducir una porción que tal vez para nosotros no es muy clara. Para los ciudadanos romanos, ese desfile del cual está hablando era muy claro. Note el versículo 15. Porque para Dios somos grato olor en Cristo o de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Note que está hablando acerca de un desfile triunfal. Y como les menciono, tal vez para nosotros no es muy claro por qué Pablo hace este paréntesis acá. Pero quiero explicarles porque tenemos que entender un poco el contexto cultural por el cual Pablo está hablando y para que podamos comprender lo que Pablo quiere transmitirle a la iglesia. O sea, si sacamos este pasaje de ese contexto cultural, nos vamos a perder la riqueza de lo que Pablo quiso decir en ese momento. Y lo que Pablo está contando es la imagen que tenía el pueblo romano en esa época del desfile de un general victorioso después de batalla. Después de que un general en Roma ganaba una batalla muy importante y en la cual Roma había ganado territorio para el imperio y en la cual había sido una batalla decisiva en donde había muchos prisioneros de guerra, se le hacía un desfile en la ciudad de Roma, o sea, en la capital. No muy alejado de los desfiles que nosotros vemos. No sé si recuerdan cómo reciben a los héroes de guerra. Tal vez ahora no los hacen mucho, pero recuerdo que en algunas películas lo hemos visto, por ejemplo, cuando el hombre viajó a la luna. ¿Recuerdan ustedes esas escenas que ven? ¿Qué era lo que hacían los Estados Unidos cuando esos hombres llegaban? Les hacían desfiles, la gente salía a la calle y ellos eran presentados como héroes. O como las... Exacto, sí, algo así por el estilo, guardando obviamente las proporciones, pero sí tiene que ver precisamente con lo que menciona Zulma, y es el hecho de cómo se hacen los desfiles en la reina que gana un certamen de belleza, la ponen a desfilar en los carros de bomberos, o cuando algún equipo de fútbol gana una copa, que se hace, el equipo viene con la copa porque ha ganado, hay un reconocimiento, todos sus fanáticos salen a las calles a recibirlos. Obviamente el contexto es totalmente distinto.
Pero es interesante que el desfile que se hacía en esa época tenía unas características bien particulares. La gente salía a la calle y arrojaba flores en el camino. Y había un desfile, una procesión, no solamente del ejército y del general victorioso, sino que habían unos sacerdotes que iban con un incienso, batiendo ese incienso y derramando ese incienso en honor al general que había ganado esa victoria. La gente se gozaba mucho de eso. Los sacrificios que se iba a ofrecer, porque se ofrecían unos sacrificios, se ofrecían a esos dioses paganos, y se alegraban por la victoria otorgada, y se quemaba una gran cantidad de incienso. Pero hay algo bien curioso, y es que no todos disfrutaban del desfile. Habían dos grupos más con las tropas desfilando. Unas personas estaban, el primer grupo era un grupo de reyes o de jefes que se habían rendido voluntariamente a las fuerzas romanas. Este primer grupo, al cual se le había perdonado la vida, iba delante del carro del general, marchando. Ellos marchaban delante de ese carro, porque se habían rendido. Y volverían muy seguramente a su patria y a su tierra, a seguir ejerciendo el oficio en el cual estaban trabajando, pero esta vez al servicio del Imperio Romano. Junto con ellos, en la parte de atrás del carro del general, estaban los que no se habían querido rendir. Eran aquellos presos que iban encadenados y que muy seguramente irían al Coliseo romano a morir devorados por las bestias. Este es el contexto en el cual se está dando esto. Este otro grupo igual estaba en el desfile, pero no lo estaban disfrutando igual. Y en ese contexto es que Pablo habla acerca del olor grato. Ese incienso que para unos simbolizaba vida, para los que se habían rendido, para los que iban atrás, simbolizaría la muerte. Es en ese contexto que Pablo está hablando. Ese incienso con el cual estaban aclamando al héroe, para los condenados sería olor de muerte, y para los que se habían rendido sería olor fragante o de vida. Es el mismo perfume en ambos casos, pero según la relación de cada cual con el vencedor, significaba una cosa totalmente distinta. Y en ese contexto es que Pablo va a mencionar estas palabras, y quiero que miremos esto. Somos el grato olor de Cristo. Somos el grato olor de Cristo. Pablo inicia con una expresión de alabanza acá. Doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje para que así todos lo reconozcan, dice una versión. Voy a volver a leer el versículo 14. Dice: doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje para que así todos lo reconozcan. En este caso, Pablo está mostrando al Cristo resucitado y victorioso, y Dios manifiesta su victoria de la misma forma en que Roma rendía honor al general triunfador en batalla. Cristo es ese general victorioso, Cristo es el que va marchando y ellos son los que van marchando con él. En cuyo recorrido, en ese recorrido se van quemando ese incienso, y en donde los vencidos serán entregados a la muerte y los rendidos serán perdonados para volver a su país. Cristo es ese hombre, Cristo es ese general. En el desfile cristiano que Pablo está describiendo acá, Jesucristo es el victorioso, Él es el general que ha vencido. Y Él, por medio de su muerte en la cruz, ha conquistado a todo enemigo. Es lo que está mostrando Pablo acá. Pablo explica entonces que los cristianos van en ese desfile. Los cristianos, los creyentes van en ese desfile participando de su victoria. Se están celebrando con Él. Pero lo importante es entender acá que nuestras vidas son las fragancias, la fragancia de Cristo que sube hasta Dios por anunciar la buena noticia. Noten el versículo 14 nuevamente: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de ¿qué? De su conocimiento.
Por medio nuestro el Señor ha manifestado el olor de su conocimiento. Y Pablo lo que tiene aquí en mente es la predicación de la palabra del Señor. Es ese incienso aromático que se expande por todo lugar. Esa es la predicación de la palabra, que impregna todo. Que no hay lugar al cual no llegue ese olor. No sé si usted ha percibido, a veces en diciembre se encienden esos inciensos y uno lo alcanza a percibir a distancias muy grandes. Pablo tiene en mente eso precisamente, porque eso era lo que ocurría. Cuando se encendía el incienso, el olor abarcaba, se despedía por todo lugar. Nosotros somos ese grato olor. Y es la predicación de la palabra la que lleva ese olor. Es importante entonces que es la predicación de la buena noticia la que ha dejado ese suave aroma, ese olor grato en todo lugar. Es esta fragancia que se percibe de manera diferente por los que se salvan y por los que se pierden. Es ese olor grato que es distinto para los creyentes. ¿Por qué es distinto? Porque ese olor, cuando nosotros hemos creído en el mensaje de la palabra de Dios, ese mensaje ha producido en nosotros vida y nos da a nosotros gozo. Pero en los que no creen, ese mensaje va a resultar al final en muerte, en condenación. El mismo mensaje, la misma palabra, tiene dos resultados totalmente distintos. Para el que cree es vida, para el que no cree es condenación y muerte. Y es por medio de los creyentes. Es importante entender esto, mis amados hermanos. El cristiano es el incienso, es el dulce aroma de Cristo, es el grato olor del conocimiento suyo. Somos el grato olor de Cristo. Y en esta procesión, conforme al Espíritu esparce el conocimiento de Cristo en nuestra vida, y a través de ella es que se está esparciendo este olor. Nosotros somos ese aroma. Nuestra vida es la que debe despedir ese aroma. ¿Entiende lo que se está mostrando acá? Este perfume era vida para los creyentes y para el no creyente es condenación. Eso es lo que significa la muerte. Alguien lo expresó de esta manera: el conocimiento es de Cristo. ¿De quién es el conocimiento? Pero nosotros somos los que lo damos a conocer. El creyente es el medio por el cual ese conocimiento es esparcido al mundo. O sea, cada uno de nosotros esparce ese conocimiento. Es el grato olor de Cristo el que nos debe caracterizar a nosotros, no un perfume externo. No solamente eso, debe ser el grato olor de Cristo en nosotros, porque le pertenece a Él, es de Él. ¿Cómo podemos aplicar eso, por ejemplo, en nuestras vidas? ¿Cómo podemos ser nosotros el grato olor de Cristo? Noten ustedes, mis amados hermanos, que nuestras actitudes pueden ser ese perfume. Cuando tú llegas a tu trabajo, o mañana, o el martes cuando tengamos que ir a trabajar, bueno, en el caso de Juan sí le toca mañana, pero usted va a ser el grato olor de Cristo. Cuando nos toque trabajar, vamos a llegar a un lugar donde muy seguramente hay personas que no conocen el mensaje del Evangelio. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que ser con nuestras actitudes el perfume de Cristo, como si nos hubiéramos aplicado una colonia, que todos puedan percibir ese aroma, con nuestra forma de comportarnos, con nuestra forma de ser, con la forma en como nosotros hablamos. Como dice la Escritura, sean vuestras costumbres sin avaricia. Nuestra forma de hablar debe ser distinta. Esa es la forma en como tú y yo vamos a ser el grato olor de Cristo. Cuando compartimos el mensaje del Evangelio, cuando hablamos abiertamente acerca de nuestra fe en Cristo, ahí vamos a ser el grato olor de Cristo. Es en ese momento en que nos convertimos en ese olor. Somos la fragancia que otros van a estar oliendo acerca de Cristo. Tal vez
no tendrán oportunidad de conocer de otra forma, sino por medio de tú estar en ese lugar. Es importante que entendamos eso. Nuestras actitudes son entonces como el perfume o la colonia que usamos. Olemos la fragancia cuando nos la ponemos, pero son los demás quienes la huelen a lo largo del día. De la misma forma tiene que pasar con Cristo. Tal vez tú en la mañana te levantas, haces tu devocional, oras al Señor, lees la palabra, ahí te estás aplicando la colonia de Cristo, ese olor grato. Pero al salir, otros deben percibir que efectivamente tú hueles a Cristo. Por eso déjenme preguntarles algo. ¿Qué están oliendo los que te rodean? ¿A qué hueles? ¿Solamente pueden percibir el aroma delicioso de tu Carolina Herrera? Debes oler a Cristo. Debes oler a Cristo. Por eso el apóstol nos recuerda que como seguidores de Jesús tenemos la fragancia de Cristo. Esas actitudes son las que nos ponemos, por ejemplo, para ir al trabajo y que deberían recordar a los demás acerca de Cristo, acerca de Jesús. Hay una cosa que nos puede ayudar a esto y es recordar quién es quien nos está viendo realmente. ¿Recuerdan que en ese desfile hay uno que está siendo honrado? En el desfile cristiano hay uno que tiene que ser honrado y ese es Cristo. Tú eres quien esparce el olor de Cristo, pero Cristo es el que tiene que ser exaltado en tu vida. Es a Cristo a quien tienen que oler, no a ti. Es por eso que esto es importante. Y tenemos que ver, mis amados hermanos, que vivir y trabajar siempre va a tener la observación de muchas personas, pero nosotros debemos preocuparnos solamente por la atención de una persona. ¿Quién debería ser la mayor preocupación de nuestra atención? Cristo Jesús. Si Cristo Jesús te está viendo, lo demás no importa. Tú debes hacer todas las cosas que haces porque Cristo es tu espectador. Es a Él a quien tienes que agradar. De hecho, Pablo lo va a mencionar ahora en el versículo 17. Porque hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Es Cristo al que debemos agradar. Sin embargo, te da una responsabilidad. Tú debes oler a Cristo. Tú debes oler a Cristo. Mis amados hermanos, eso nos lleva entonces a mirar lo que menciona el versículo 16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Para los que se pierden, dice una versión, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Y yo quiero que noten acá una verdad, mis amados hermanos. El perfume que estamos esparciendo es el conocimiento de Cristo. Y lo hacemos por medio de la predicación de su palabra. Todos nosotros cuando hablamos, cuando damos testimonio del mensaje del Evangelio, cuando vivimos de forma que realmente mostramos a Cristo, estamos mostrándole a todos ese mensaje. Para unos ciertamente eso va a producir vida, pero para otros va a ser condenación, pero es la misma palabra. Y lo que vemos en este versículo es que el resultado de la predicación del Evangelio es solamente en dos opciones. Hay solamente dos opciones, o se cree o no se cree. Y solamente hay dos resultados, hay condenación o hay vida eterna. Eso es lo que tú tienes que entender. Tu vida es un testimonio viviente de Cristo. La predicación que tú haces del mensaje de la palabra de Cristo en la cruz del Calvario es uno solo. Y solamente hay dos resultados. Pero de la misma forma en que el incienso no se preocupa dónde está llegando ni cómo está llegando, tú no debes preocuparte por los resultados. Dios es el que se encarga de dar el resultado. Para unos ciertamente producirá vida, pero para otros será condenación. En ti no están en los resultados. Y tienen que pensar en esto. También tenemos que tomar en cuenta en qué lugar nosotros nos estamos ubicando dentro de ese desfile cristiano.
Hay unos, recuerden, que el general romano llevaba uno delante de él. ¿Quiénes eran? Los que se habían rendido, los que habían decidido doblegar su fuerza y rendirse a ese general. De la misma forma pasa con el creyente, o con la persona que acepta y cree en el mensaje de Cristo Jesús. El que viene en arrepentimiento y fe irá delante de Cristo. Pero el condenado, el que no acepta, el que no cree, el que no se arrepiente, irá atrás. ¿En qué lugar nos vamos a ubicar nosotros? ¿O en qué lugar estamos nosotros? Es importante que nosotros recordemos eso, porque nosotros dentro de ese desfile también estamos. Y Pablo hace una pregunta acá bien interesante. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Esta pregunta me impacta muchísimo, ¿saben? Porque ¿quién de nosotros tiene la fuerza suficiente, la capacidad, la inteligencia, la sabiduría para semejante tarea de esparcir el conocimiento de Cristo? Si nosotros lo miramos, la respuesta es nadie. Sin embargo, se nos ha dado esa responsabilidad de llevar el conocimiento de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Confiando no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Esto es imposible en nuestras propias fuerzas. Solo Dios, quien nos da su Espíritu, nos da la capacidad para hacerlo. Pablo lo entendía de esa forma. Recuerdan que primero a los Corintios Pablo le dice: yo fui con temor y temblor. Se reconocía que él no tenía las capacidades, pero ¿qué hizo? Presentó a Cristo y a este crucificado. Y tal vez esa sea tu misma sensación, que tú no te sientas con las fuerzas y con las capacidades para presentar el mensaje de su palabra, para hablar del sencillo mensaje del Evangelio. No te preocupes, ninguno de nosotros puede hacerlo en sus propias fuerzas, pero solamente por el Espíritu Santo en nosotros es que podemos hacerlo. Matthew Henry dice lo siguiente: la obra es grande, indudablemente. La tarea de predicar su palabra es grande. Generalmente pensamos en la predicación solamente cuando estamos aquí en el púlpito. No, tú predicas cuando le compartes a otro y le das un consejo, por ejemplo. Cuando tú le animas a ir a un discipulado o le compartes una invitación para que venga a la iglesia. O cuando sencillamente le presentas a Cristo. La tarea es grande y no tenemos fuerza de nosotros mismos en absoluto. Toda nuestra suficiencia viene de Dios. Toda nuestra suficiencia viene de Dios. Así tenemos que verlo. En Él es que somos suficientes. En Él es que somos suficientes. Porque si fuera por nosotros, ninguno tendría la capacidad. Tenemos que entenderlo de esa forma. Cuando logramos entender eso, entonces podemos entender lo que Pablo va a decir en el versículo 17, y es un Pablo sincero. Es un Pablo sincero. Algo que nosotros vamos a encontrar a lo largo de la carta de 2 a los Corintios es que Pablo está haciendo una defensa de su ministerio, porque él estaba siendo atacado en Corinto, estaba siendo desacreditado por cosas que no estaba haciendo, como aceptar un salario, como predicar de una forma sencilla. Pablo fue atacado por eso. Sin embargo, aquí Pablo va a hablar de su ministerio defendiéndolo porque ha recibido una autoridad de Dios. ¿Recuerdan que la palabra clave para entender 2 Corintios es anatomía de un apóstol? Pablo va a describir su ministerio y aquí va a describir cómo es su ministerio. Noten el versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ese es un Pablo sincero. Él no es como esos charlatanes que predican para provecho personal. Por eso él dice, no somos como muchos. Él no tiene una mala intención, no hay un motivo oculto en su predicación. No tiene intereses ocultos por predicar la palabra. Y eso tiene que haber también en aquellos que predicamos su palabra. Ningún motivo oculto, ningún interés.
Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa, dice una versión. ¿Quién es el que observa? Dios, porque Dios es el que va a juzgar. Y esta versión, la Reina Valera, dice que no somos como muchos que medran falsificando. La palabra medrar tiene que ver con la intención de crecer, de mejorar una fortuna aumentando sus bienes. Tiene que ver con la intención de comerciar, de negociar. Noten entonces cuál es la actitud de estos que están predicando la palabra. No son como muchos. Pablo está diciendo que él y sus colaboradores no son como muchos. Hay muchos que tenían esa intención de comerciar con la palabra de Dios, de negociar con la palabra de Dios para aumentar su riqueza. Si miramos otras versiones nos vamos a dar cuenta que su intención era enriquecerse, negociando, falsificando el mensaje del Evangelio para venderlo. Lo que tiene en mente Pablo es mostrarles que el ministerio, como ellos lo veían, era solamente un medio para ganarse la vida antes de servir a la iglesia. Pablo no es de esos. Pablo no tenía la intención de enriquecerse. No era un mercader del Evangelio. Y no falsifica la palabra. Pablo predica el mensaje que le fue enseñado por Cristo. Porque falsificar tenía la intención de, o manifestaba la intención de adulterar. Ellos falsificaban, adulteraban el mensaje. Eran, perdón la expresión que voy a usar, mercachifles del Evangelio. Vendedores ambulantes que con tal de que les compren su enseñanza, la diluyen. Es como rebajar el vino con agua. O como lo veíamos en algunas épocas anteriores aquí en la ciudad, la leche rendida con agua. ¿Y qué es lo que buscan las personas que hacen ese tipo de cosas? Obtener dinero, aumentar su ganancia. Y una de las cosas, por ejemplo, que constantemente nos están diciendo en la ciudad o a las personas que consumen licor, tenga cuidado con el licor adulterado. ¿Y por qué hay que tener cuidado con el licor adulterado? No solamente porque usted va a perder plata, no solamente porque los va a enriquecer a ellos, sino porque su vida y su salud está en riesgo. De la misma forma tenemos que verlo con el mensaje de la palabra, el evangelio puro y predicado. Porque lo que está en riesgo no solamente es tu vida, sino tu alma. Ese es el riesgo. Muchos hoy en día han vendido el mensaje del evangelio. Se han vuelto mercaderes solamente buscando provecho. Son charlatanes, son mercachifles que venden el evangelio. Diluyen la palabra solamente para sacar provecho. Solamente les enseñan lo que la gente quiere escuchar. Pero el ministerio de Pablo no era un negocio, era una preocupación. Él servía a los hombres entendiendo que servía a Cristo. ¿Y cómo lo hace? Mire, lo hace con sinceridad. Y la sinceridad tiene que ver con el examinar a la luz del sol alguna cosa. En una época, en antigua Grecia, a los escultores se les pedía que hicieran esculturas y era la forma de inmortalizar a alguien. Cuando alguien pagaba por esa escultura, el escultor dedicaba un tiempo para esculpir esa pieza de mármol o de roca o de lo que fuera para inmortalizar a esa persona. Pero algunos en algún golpe podían romper y rajar la piedra, ya en algún momento en el que estaban terminando. Para disimular el daño lo que hacían es llenarlo de cera. Al llenarlo de cera, cuando esa escultura salía al sol, ¿qué pasa con la cera cuando se calienta? ¿Y qué deja ver entonces? Esa cera derretida, la fisura que se había generado. Cuando algún escultor lograba una pieza sin ninguna rajadura, le colocaba sin cera, porque no tenía nada oculto. Al sol no se iba a derretir nada y permanecería intacta la pieza. Esa es la predicación que Pablo tiene, sincera. Y esa debe ser también la forma en como nosotros presentamos el mensaje.
Por eso es que Pablo está presentando su enseñanza y está diciendo que es digna de alabanza, pero no de alabanza de ellos, sino de la alabanza de Dios. Es sincero en su método, en su mensaje y en su motivo. Él no tiene intereses ocultos en su predicación. Él lo que quiere es transmitir la palabra pura y como es, porque él se da cuenta que el ojo de Dios, el que todo lo ve, y la gloria de Cristo están en juego. Alguien lo expresó de esta forma: Dios concedió a Pablo la autoridad para hablar y le confió la palabra en contraste a aquellos malos mercaderes que carecían tanto de sinceridad humana como de autoridad divina. Pablo tenía claro quién era, y por eso él se puede contrastarse con esos mercaderes del Evangelio. Y como no hay nada nuevo debajo del sol, es lo mismo que vemos hoy en día. Pablo mismo se identifica también como un embajador, porque sabe cómo habla. Él habla de parte de Dios y delante de Dios. Él se presenta como un embajador. ¿Cuál es la función de un embajador? Hablar en nombre de un gobierno. ¿Y qué pasa si ese embajador, en vez de hablar en nombre de su gobierno, habla en nombre de sí mismo? Va a ser depuesto de su cargo, porque él lo que tiene que hacer es transmitir el mensaje de su gobierno en el lugar en donde está. Él representa a los habitantes de su país en ese lugar en donde está. Por eso es que no puede hacer nada por sí mismo. Pablo se entiende a sí mismo como un embajador de Cristo, como una persona que proclama el mensaje del Evangelio y lo hace delante de Dios. Y él está consciente de que es un libro abierto delante de Dios, que Dios es el que lo mira, que Dios es el que está juzgando eso que Pablo está haciendo. Mis amados hermanos, cuando nosotros logramos entender estos aspectos de que hemos hablado en esta mañana, una preocupación que tiene Pablo, un Pablo preocupado, el que somos olor grato de Cristo, y el que Pablo está mostrando su ministerio con sinceridad, un Pablo sincero, nosotros podemos traer a nuestras vidas algunas conclusiones y algunas aplicaciones de esta porción de la palabra. Y permítame traerles esas conclusiones y esas aplicaciones. Lo primero que usted debe notar es que Pablo era un hombre que había aprendido a confiar en Cristo. Pablo había aprendido a confiar en Cristo en medio de cualquiera que fuera su circunstancia. Y a pesar de que la iglesia le había causado dolor, él no se queda con ese dolor, sino que alaba a Dios. Él está sufriendo por la iglesia en Corinto. Ha tenido momentos difíciles, se ha enojado con ellos. Inclusive evita ir a la iglesia para no causarles un mayor dolor y no tener que disciplinarlos fuertemente, sino que les está esperando para recibirlos con misericordia y alegrarse con ellos, y que ellos se alegren cuando Pablo llegue y no entristecerse. Pero en medio de todo eso, Pablo espera un momento, y a pesar del afán que tiene de poder recibir noticias de Tito, lo que hace es alabar a Dios. Noten eso, él alaba a Dios. Y eso me lleva a mí a reflexionar en lo siguiente: el Evangelio correctamente entendido, la palabra correctamente entendida, me permiten ver mis situaciones en perspectiva. No me voy a quedar revolcándome en mi dolor, sino que voy a descansar en Dios. Voy a alabar a Dios. Y me permite ver cosas más gloriosas, así como lo hizo Pablo. Es que es interesante el paréntesis que hace Pablo. Uno lo lee así de corrido y uno dice, cambió de... ¿Qué pasó acá? Pero noten que lo que Pablo está transmitiendo es el reconocimiento de quién es Dios, quién es Él en Cristo y lo que Dios está haciendo. Y eso mismo debe pasar en nuestra vida como creyentes. ¿Atravesamos por momentos difíciles? Todo el tiempo. ¿Tenemos momentos de dificultad? Claro que sí. Pero tu relación con Dios, tu relación con Cristo, tiene que darte una perspectiva distinta, de que en medio de esas circunstancias tú puedas alabar a Dios. Podemos entonces aprender que cuando un cristiano intenta servir también en algún área, pero tiene inquietud o preocupación por otra, su cabeza está puesta en esa preocupación.
De nada le aprovechará su servicio, como le pasó a Pablo. Miren, Pablo tenía una puerta abierta para predicar el mensaje. ¿Podría haberse quedado dentro si estaba sirviendo al Señor? Sí, pero su predicación era tan grande que necesitó tener que resolver esa situación y se fue a Macedonia. Él trata entonces y confía en el Señor. Su preocupación por los corintios lo lleva a encaminarse a buscar respuesta. Y algo que nosotros podemos entender también, mis amados hermanos, es que la mejor respuesta a la preocupación siempre será el reconocimiento de Dios, de su poder y de quiénes somos nosotros en Cristo. Tiene preocupación por ellos, su preocupación son los hermanos, pero él alaba a Dios. Tiene problemas con la iglesia, pero él alaba a Dios. ¿Cómo estás enfrentando entonces tú tus dificultades? ¿Alabas a Dios en medio de ellas? ¿Descansas en Dios? ¿Puedes dejar de pensar en tu problema y pensar en Dios? Miren, mis amados hermanos, otra cosa que yo aprendo de este pasaje y quiero transmitirles es que el conocimiento de Dios es mencionado en este pasaje. No es solamente saber que Dios existe. Todos o en alguna buena medida creemos en Dios, pero no es ese conocimiento, sino que hay un conocimiento que debe incluir un servicio obediente, el amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ser. Y me encanta una explicación que da el comentarista William Hendrickson con respecto a este pasaje, y es que él habla acerca de la aplicación del verdadero conocimiento. Exhala una fragancia que la gente no puede dejar de notar. En cualquier lugar que los siervos de Dios proclaman en el Evangelio, su dulce aroma se hace patente. Y eso me lleva a pensar en esto. ¿Conocemos realmente quién es este Cristo? Porque cuando tú conoces realmente quién es este Cristo, eso te va a llevar a expeler, a mostrar ese aroma de Cristo a través de ese conocimiento que tú tienes. Porque ese es el dulce, el grato aroma de Cristo en tu vida. Ese conocimiento se debe hacer latente en tu vida. Y es la pregunta que yo quiero que nos dejemos en esta mañana. ¿Eres el dulce aroma del conocimiento de Cristo en donde tú estás? Saldremos hoy de este lugar. Iniciaremos o continuaremos con muchas actividades. Y la pregunta, ¿eres ese aroma? ¿Eres el aroma de Cristo en donde tú estás? ¿Cómo te perciben las personas? ¿Como el aroma del conocimiento de Cristo? ¿O qué clase de aroma está haciendo? Miren, ese aroma va a producir un resultado. ¿Recuerdan? Hay dos posibilidades. O la gente cree y se arrepiente, o la gente sencillamente no va a creer e irán a condenación. Pero eres tú ese aroma por medio de tu predicación, por medio de tu compartir, por medio de tu testimonio. ¿Eres tú ese aroma? Y finalmente, mis amados hermanos, de la misma manera que el incienso esparce su aroma y todos pueden percibirlo, el mensaje del Evangelio debe ser predicado a toda criatura y todos deben escucharlo. Ir por todo el mundo y predicar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Pero habrá solamente dos resultados. Unos lo percibirán como vida para vida y otros como muerte. El resultado no nos corresponde a nosotros, solo el esparcir ese grato aroma. El Evangelio predicado habla de Cristo, presenta a Cristo, muestra a Cristo. Dios es el que se va a encargar del resultado. Tal vez la forma en cómo te perciban a ti va a ser distinta. Tú lo que tienes que hacer es predicar. Habla de Cristo, muestra a Cristo. Finalizo con esta frase de Hendrickson. Pablo y sus colaboradores son el aroma de Cristo por cuanto proclaman el Evangelio. Pero cuando lo proclaman, observan cómo su simple anuncio divide a la humanidad en dos grupos. Unos oyen la palabra hablada, rehúsan aceptarla y se apartan
de la fuente de vida. Perecen porque el evangelio es para ellos olor de muerte. Otros escuchan la voz de Dios y responden con fe. El aroma del evangelio es la fragancia que exhala vida y produce vida. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El aroma del evangelio es fragancia que exhala vida y produce vida. Con tu predicación tú puedes hacer eso. No esperes más. Sé el aroma de Cristo. Sé el aroma de Cristo. Porque eso somos llamados nosotros. Vamos a estar orando en esta mañana. Padre amado, en el precioso nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias por tu bondad y por tu misericordia.